Y gracias por estar aquí esta mañana. Buenos días y bienvenida. ¿Cómo estás? Buenos días, muchas gracias. Bueno, lo primero que quisiera matizar es la disolución de la Asamblea Nacional. Es decir, la Asamblea Nacional Constituyente citó hoy a la directiva del Parlamento Nacional para que se subordinara. Recordemos que la Asamblea Nacional Constituyente se asume como una instancia plenipotenciaria. Por supuesto, la directiva no asistió, ya eso se esperaba que no iba a asistir, porque no reconoce a la Asamblea Nacional Constituyente en su condición de plenipotenciaria, y la Asamblea Nacional Constituyente emite un decreto de supuesta convivencia en donde realmente no se puede decir que disolvió a la actual Asamblea Nacional, sino que asume competencia de legislar en tres áreas que además tengo que ver en esta primera revisión que estamos haciendo, son las mismas tres áreas en las que se abrogaba competencias el Tribunal Supremo de Justicia cuando a finales de marzo de este año emitió dos sentencias que le permitían legislar en materia de paz, que es orden público en este caso, socioeconómicas, que tiene que ver para todo lo que es el diseño de instrumentos que permitan al gobierno endeudarse sin la autorización de la Asamblea Nacional y en materia de seguridad. O sea, son tres áreas a las que el gobierno le ha querido echar la mano desde hace bastante tiempo y que empezó toda esta discusión con dos decretos que había emitido el TSJ, que fueron lo que rompieron o lo que significaron la ruptura del orden constitucional en Venezuela. Bueno, pues ese es el tema. Algunos reportes de la prensa, hablé de CNN en español, pero algunos otros reportes internacionales utilizan la palabra disolución, lo interpretan esto que tú estás mencionando como una disolución y como una captura de las tareas legislativas que realizaba la Asamblea Nacional, ahora por parte de la Asamblea Nacional Constituyente. Entendemos que estamos, Luz Meli, en un asunto en curso, entendemos que hay que revisar exactamente el contenido de del propio decreto, del propio documento legal con el cual se está anunciando esto que desde luego atrapa la atención. Así que en un primer momento hablamos de que la Asamblea Nacional Constituyente, bueno, pues citó a la Asamblea Nacional, pues no sé cuál es la palabra que tenga que caber aquí, pero hubo algo que solicitó la constituyente a la Asamblea Nacional y los asambleístas nacionales no concurrieron como era de esperarse, dado que no reconocen la legitimidad y legalidad de la constituyente. Así es, la Asamblea Nacional Constituyente en su decreto de instalación se declara plenipotenciaria, pero además establece que ellos podrán determinar la vigencia o no de los poderes constituidos. La Asamblea Nacional, que fue electa en el 2015 por los votos de 14 millones de venezolanos, no reconoce la autoridad de la Asamblea Nacional Constituyente. Ya fue el Poder Judicial, que bueno, ya sabemos que el Poder Judicial venezolano se subordinó a esta Asamblea, el propio presidente de la República se subordinó a esta Asamblea Constituyente, que está conformada por seguidores del gobierno, todos los más de 500 constituyentes son seguidores militantes del gobierno o muy cercanos al gobierno. Y la Asamblea Nacional, el Parlamento, en seguimiento de lo establecido en la Constitución, no reconoce la legitimidad de esta Asamblea Nacional Constituyente. En consecuencia, esta Asamblea emite este decreto nuevo de supuesta convivencia para ir despojando de funciones a la Asamblea Nacional vigente. Esto no significa que es un cierre inmediato de la Asamblea Nacional. Esto lo que podemos hacer una primera lectura es que es el seguimiento de la estrategia que ha hecho el gobierno de tener competencias legislativas para poder dictar normas que le permitan manejar el entorno económico
y además una cosa que es muy peligrosa y que estamos advirtiendo desde acá, que es la generación de normas mucho más restrictivas en términos de libertad de expresión y de castigo a las disidencias. Pues Luzmeli Reyes, seguiremos muy de cerca lo que está pasando en estos momentos, en este panorama para Venezuela, y te aprecio como siempre muchísimo que nos permitas escucharte de México para Venezuela. Gracias, Luzmeli Reyes, un abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias. Igualmente a la colega periodista venezolana, directora de Efecto Cocuyo, este espacio independiente de periodismo en Venezuela.